Ahora sí, vamos a comenzar esta aventura con Charlie. Voy de viaje. Charlie. El mundo está lleno de lugares mágicos, ancestrales, que siempre nos enseñan cómo se vivía en el pasado. Una puerta al conocimiento que nos invita a entrar y sentir su esencia. Recuerda que cuando aprendes cosas nuevas, tu intelecto crece y sobre todo tus ganas de vivir. El día de hoy te traigo a conocer uno de los lugares más enigmáticos, llenos de leyendas e historias. Es la Hacienda Campepén en Jomún, Yucatán. Acompáñanos a recorrerla, visitaremos su capilla, grutas y cenote. Sé parte de nuestra aventura. Si aún no me conoces, yo soy Charlie Boy y soy un viajero explorador y me encanta compartir mis experiencias contigo. Mi canal es Charlie Boy de Viaje y si buscas un compañero de viaje, estás en el lugar correcto. Charlie. Y bueno amigos, el día de hoy nos encontramos en una nueva aventura. Ya estamos en la Hacienda Campepén. El día de hoy se cuenta con nosotros nada más y nada menos que Bray. Y también se encuentra con nosotros nuestras amigas. Que ¿dónde están ellas? Las queremos ver. Ay, chicas, salgan. Nuestros visitantes de Tampico. A ver. Aquí tenemos a Abby y tenemos a Meli. Así que estamos listos para ver este impactante video que les va a encantar. Esto es la Hacienda Charlie. Nuestro recorrido inicia de esta manera, con estas piezas de diferentes artículos que han sido encontrados en los cenotes y a lo largo de la hacienda, que son sorprendentes. Este recorrido lo puedes hacer en bicicleta o a pie y de las dos formas se disfruta. Si algo hay que hablar es del recorrido en la hacienda, que son 1.2 kilómetros de aventura e historia. Y es uno de esos lugares que puedes presumir en el internet con fotos muy creativas. Es de esos lugares que si eres aventurero amarás, ya que te transporta al pasado. Recorrer su estructura y ver sus matices, sentir la esencia de su ambiente de esa época es inigualable. El significado de Campepén es mariposa amarilla y se debe a que hay épocas del año que se llena de ellas. En esta ocasión no vi ninguna porque no es su temporada, pero debe ser una maravilla verlas en este lugar. Puedes encontrarte con letreros con datos importantes que están en todo el recorrido, como esta que muestra el metate, que es una piedra para moler alimentos. Las ramas de los árboles que cruzan por la hacienda hacen que el lugar se vea muy impresionante y le den un panorama de que estás en otra dimensión, en esta hacienda nequenera. Si te preguntas dónde está este lugar, se encuentra en Jomún, Yucatán, aproximadamente unos 40 minutos de Mérida y es fácil llegar. Puedes venir en taxi desde la ciudad de Mérida o en carro. Sé que te estás preguntando cuánto cuesta la entrada y ahí te va el dato, así que apúntalo. Son 180 pesos la entrada para adultos, 100 pesos la entrada para niños. También puedes contar con un tour guiado por 250 pesos. Al igual que lo puedes hacer nocturno por 275 pesos por persona y niños 150 pesos. Te dejo todos los datos para que puedas contactar a la hacienda aquí a un costado de la pantalla y en los comentarios. Así que anímate a vivir esta aventura que está súper padre. Te invito a suscribirte a mi canal, dale click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Y así me ayudarás a seguir creando contenido. Mil gracias por todo tu apoyo. Sígueme en todas mis redes como Charlie Boy de Viaje. Ahorita nos encontramos en las afueras de la capilla de la Hacienda Campepén. Un dato súper interesante es que anteriormente también fue utilizado como panteón, aunque los restos humanos ya no se encuentran acá, ya fueron llevados al cementerio de Jomún. Pero miren, qué increíble que también fue un panteón hace muchos años. Bueno, en este momento vamos a conocer Chultún, Altar del Alush y Bagacero. Bueno, vamos. Acompáñame, Bray. Todo esto. Todas estas son ofrendas que se les dejan a los alushes. Es indispensable no llevarse nada porque dice la leyenda que no está permitido porque ellos cobran algún tipo de venganza. Así que cuando vengan tengan mucho cuidado. Aquí Bray nos puede contar un poquito de su experiencia en este lugar. Oigan, está súper chévere, o sea, yo como que no tenía tantas expectativas, pero cuando llegué me sorprendí, o sea, todo está divino, todo lo que veo me encanta, de verdad que es súper recomendable y el precio, o sea, para todo lo que hay, está súper bien el precio. Hay muchas lonas que te guiarán y te mostrarán los pasos de cada lugar que ves. Eso realmente es de mucha ayuda. Y bueno, amigos, ustedes creo que han oído hablar de los aluches. Aquí Bray nos puede contar un poquito. Bueno, no sé exactamente, pero los aluches son como unos seres que se creen mucho acá en las tierras mayas
y ellos como que cuidan ciertas zonas o pueden también llegar a hacer ciertas travesuras. Así que si un día no consigues algo, tal vez fue una lucha. Así que ya saben, cuídense de los aluches. Y más aquí en Yucatán hay que pedir permiso a todos los cenotes y a todos los lugares de terreno para que no los asusten. Mi amiga Bray siempre estuvo muy emocionada en todo el tour. Realmente se ve que le encantan este tipo de temas. Bueno amigos, estamos en la cueva del Bagacero y realmente es algo impresionante. Esta gruta o cenote está seco y está cerrado al público, ya que es donde se tiraban los residuos del Enequén y otros materiales, por lo que no es posible acceder. Sin embargo, puedes medio acechar para darte una idea. Esta vez no tomamos el tour guiado, pero créame, con alguien que te asista y te saque de todas las dudas es mucho mejor. Charlie. Bueno amigos, ahorita vamos a conocer el cenote y la gruta Kishné. Vamos, ya se nos adelantó Bray. ¡Córrele! Estamos en la gruta y cenote Kishné y te recomiendo que entres con cuidado. Está prohibido nadar, a favor de apagar las luces y tengan cuidado para no resbalarse. En esta gruta cenote no podrás nadar y debes guiarte por los barandales para no sufrir algún accidente. Su belleza es de esas que no se pueden explicar con palabras. A un costado en la parte de arriba puedes encontrar una pintura rupestre hecha por los mayas y son varias manos. Está bien definidas. En resumen, es un lugar que echa a volar tu imaginación y no es muy grande. Imagínate cómo se verá de noche. La hacienda Campepén cuenta con 2 grutas y 2 cenotes. Este que visitaremos se llama Chenqué y es uno de los cenotes más bonitos de la región, ya que tiene un álamo y sus raíces hacen que este se vea espectacular. Sus aguas cálidas y muy limpias que te invitan a remojarte. En esta ocasión no nos metimos, pero seguiremos explorando. Llegó la hora de nadar y el chaleco salvavidas es de carácter obligatorio. Solo es buscar uno que nos quede a nuestro tamaño. Y listos para la aventura. Ahora conoceremos el cenote La Noria, que es un cenote subterráneo. Miren nada más el camino para llegar allá abajo. Ahorita vamos a llegar allá, en la parte de abajo, para que les mostremos la vista de arriba. Pero miren, aquí están las estalactitas, están las mitas. Y todo impresionante, una formación excelente de la naturaleza. Ya llegamos y está súper bonito, el agua está muy clara, miren. Y bueno amigos, ya estamos en el cenote La Noria. Miren qué bonito está. Está súper clarita el agua. Ahí tenemos a nuestra primera nadadora del día de hoy. Así que vamos a probar qué tan rica está el agua y me voy a tirar. Ay, qué miedo. Como hemos visto, el agua es cálida y transparente que se puede ver todo el fondo. Y sí, te recomiendo que traigas zapatos de agua para que no te resbales y puedas nadar bien. Ven con amigos y familia, la verdad es ideal para disfrutar. Y ¿saben qué? También pueden meterse en la noche, tomando el tour guiado nocturno. En resumen, este lugar es ideal para pasarte un fin de semana espectacular. Y los cenotes son de los más hermosos que encontrarás en común. La atención de la persona encargada me encantó, siempre muy atenta. Pronto tendré un video en el recorrido de noche para contarles la experiencia y la diferencia. Así que no dudes en seguirme. Para adicionar, puedes quedarte a acampar en este lugar y en este espacio que ves en la pantalla. Charlie. Y es así como hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Déjame tu like y comentarios. Igual agradecer a Hacienda Campepén por todo el apoyo que nos dio. Y no te olvides de seguir a mi amiga Bray en su canal, que te sorprenderá. Así que nos vemos hasta la próxima. Yo soy Charlie Boy y este canal es Charlie Boy de Viaje. Charlie. Charlie.